soldados de la patria. Ha llegado la hora de combatir. Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo. Y decir, en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes. Crece la tensión en Venezuela entre el régimen y el gobierno del país del norte, señores. Así como lo están escuchando, atención a todo esto, mis amigos, porque Maduro cada vez aumenta toda su seguridad en Miraflores, ya que este señor definitivamente no se da cuenta de lo que hace y de los errores que ha cometido. Por lo tanto, el gobierno del norte, señores, por parte del secretario estadounidense Anthony Blinken, ha dejado bastante claro, le ha dejado un mensaje contundente al régimen de que Washington no va a cesar en el empeño de restaurar la democracia en el país caribeño, ya que Maduro y todo su régimen continúan reprimiendo al pueblo, secuestrando y amenazando a la oposición. Derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington. No a los traidores, no a los golpistas. Nadie puede tener miedo. Es la hora de defender el derecho a la paz. Le dije al pueblo ayer también cuál es el camino que plantean los golpistas. Y ahora se le viene otro lío encima a este señor porque María Corina Machado propone suspender el referéndum y pide formar un gran equipo para defender así el exequivo, señores. Nada más y nada menos que ante la CPI. Se le está complicando cada vez más la situación al dictador en Venezuela. Se le está acabando la guachafita al régimen. La justicia internacional tiene sus ojos puestos en todo lo que está pasando en Venezuela con el pueblo y toda esta dictadura, señores. Eso es lo que está pasando. María Corina Machado, quien es la candidata unitaria de la oposición para las elecciones presidenciales para el 2024, la sigue teniendo en contra del régimen, señores, porque ahora ha exhortado a todo el chavismo a suspender el referéndum contra el exequivo ante la CPI, mis amigos. Así de claro lo ha dejado. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Continuamos con más información. Es doloroso cuando un gobierno latinoamericano ignora la magnitud de las atrocidades de Maduro en Venezuela. Así lo habría dejado claro María Corina Machado, quien es la aspirante presidencial de Venezuela. Lamentó este martes la falta de condena por parte de México al régimen de Nicolás Maduro. Para los venezolanos es muy doloroso cuando un gobierno latinoamericano ignora la magnitud de la violación de los derechos humanos, el crimen, la corrupción y las atrocidades que comete de manera intencional el gobierno de Maduro, habría dicho María Corina Machado en una entrevista a un medio de comunicación. Además, lanzó un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se reúna con ella, que acojan a mis compatriotas que están huyendo de una dinámica atroz. María Corina se mostró optimista ante la posibilidad de que cada vez más gobiernos se sumen a apoyar la causa por lo que ha luchado. Estoy convencida en que los meses por venir, incluso aquellos gobiernos que han estado más cercanos a Maduro por sus propios intereses, entenderán que lo que conviene es una transición ordenada en Venezuela, había expresado. La ex legisladora venezolana fue proclamada a finales de octubre por la Comisión Nacional de Primaria CNP como la ganadora de la elección interna opositora para enfrentar en el 2024 al candidato oficialista, casi con seguridad, el presidente Maduro. Sin embargo, meses antes, la Contraloría General de Venezuela la inhabilitó por 15 años para que se postule a cargos de elección popular. Al ser cuestionada al respecto, dijo que la verdadera pregunta es si el pueblo venezolano permitirá que Maduro se salga con la suya. Dijo además que el actual régimen ha perdido su base social. El 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió los efectos del resultado de las primarias presidenciales de la oposición, pese al acuerdo electoral firmado con el gobierno que permite a las partes elegir a su candidato según las reglas internas. Señores, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bueno, y con más información importante, ONU hizo tajante llamado a la oposición y Nicolás Maduro tras acuerdo que pidió. El oficialismo y la oposición acordaron elecciones generales para el segundo semestre del 2024 con vigilancia internacional. La liberación esta semana de los primeros presos políticos en Venezuela sentó una luz en lo que respecta a puntos en común entre el oficialismo encabezado por Nicolás Maduro y la oposición. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer y en cuanto a las excarcelaciones, aunque se aplaudió la decisión, algunos como Leopoldo López recordaron que todavía hay más de 300 reclusos inocentes. Esto es solo uno de los puntos en discusión, luego de que la plataforma unitaria y el chavismo reanudaran en Barbados la mesa de diálogo en un nuevo intento comenzado a mediados del 2021. Esta semana el chavismo y la oposición suscribieron acuerdos políticos, señores, bajo expectativa internacional, porque esta vez no haya pausas indefinidas y finalmente se avance hacia una paz duradera. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a una rápida y plena aplicación de lo pactado entre ambos sectores. Confío en que este acuerdo actúe como catalizador hacia la reconstrucción
de la confianza y contribuya al avance de los derechos humanos en Venezuela, había expresado en un comunicado el alto comisionado de ese organismo, Volker Turk. El funcionario agregó además que las Naciones Unidas acogieron con satisfacción la liberación de personas detenidas arbitrariamente en las últimas horas y la relajación de las sanciones sectoriales unilaterales, dado su impacto sobre las personas. Turk también apuntó a un llamamiento para la liberación rápida e incondicional de todas las personas privadas arbitrariamente de la libertad. Este jueves el presidente venezolano aseguró que se había adelantado un esfuerzo muy importante para avanzar por la senda del diálogo, desde los tiempos de nuestro comandante Hugo Chávez hasta hoy en día. En X afirmó actuar conforme a la ley para avanzar hacia la recuperación del Estado en bienestar social, de unión, armonía, tolerancia, de acuerdo, de encuentro y reencuentro. Por su parte, el opositor Juan Guaidó concedió una entrevista a un medio de comunicación y allí enfatizó en que su país no tenía derechos electorales, por lo cual los acuerdos eran necesarios para procurar unos comicios transparentes. Maduro está reconociendo lo que es un dictador que utiliza como moneda de canje a seres humanos para obtener el dinero. En medio de los nuevos acercamientos, el gobierno estadounidense informó que levantaba temporalmente sus sanciones al petróleo y gas venezolano. No obstante, Washington accedió bajo condiciones y advirtió con tomar medidas si no cumplen los compromisos. El Departamento del Tesoro, mediante un comunicado recogido por un medio de comunicación, habla de licencias generales que autorizan transacciones que involucran al sector de petróleo y gas y al sector de oro de Venezuela, además de eliminar la prohibición del comercio secundario. Aunque Maduro destacó ese alivio de las sanciones, Washington aclaró que ello no significa estar listo para una reanudación de relaciones. Así lo subrayó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Por ahora, un proceso de transición democrática tendrá que esperar, aunque no se descarta una posible visita a la nación caribeña de Francisco Palmieri, titular de negocios de la embajada estadounidense en Bogotá. Señores, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bien, mis amigos, y continuando con más noticias internacionales, se acumulan los pedidos de asilo en Estados Unidos. Hay 2 millones de casos que esperan resolución. Hay más de 1.500 jueces afectados a la tarea de definir el destino de quienes reclaman un lugar para desarrollar su vida en el país norteamericano, donde hubo 6 millones de arrestos en un lapso de 2 años y medio. Con el presidente estadounidense, la patrulla fronteriza ha arrestado a más personas por cruzar la frontera sur e ingresar al país de manera ilegal que en ningún otro periodo desde que el gobierno comenzó a hacer un recuento en 1960. Su mandato coincide con un movimiento migratorio mundial impulsado por decenas de millones de personas desplazadas a causa de la guerra, la persecución, el cambio climático, la violencia y las violaciones de los derechos humanos, según las Naciones Unidas. Cada vez más estadounidenses que no viven cerca de la frontera son testigos de esta tendencia a medida que los migrantes se dirigen a ciudades de todo el país. A la mayoría de esos migrantes se les ha dicho que comparezcan ante un tribunal de migración, a menudo dentro de años. Algunos solicitan asilo con el objetivo de quedarse en el país de manera permanente. Los republicanos llevan mucho tiempo utilizando la inmigración como arma contra los demócratas. Ahora, funcionarios demócratas de algunas zonas del país piden al gobierno de Biden que haga más para ayudar a los cientos de miles de migrantes que llegan a sus ciudades sin nada. Esto lleva nuestra atención a un sistema migratorio que lleva décadas sometido a escasez. El Congreso no ha actualizado las leyes diseñadas para hacer frente a la economía estadounidense y a las tendencias migratorias de hace 30 años. Y el sistema de asilo, con escasez crónica de personas y fondos, tiene un retraso de 2 millones de casos que algunos consideran insuperables, señores. Más de 6 millones de arrestos. Los agentes de la patrulla fronteriza hicieron todos esos arrestos de febrero del 2021 a fines de septiembre de este año. Durante ese tiempo, los agentes fronterizos liberaron con celeridad a más de 1.7 millones de personas para que permanecieran de manera provisional en el país. Miles más fueron trasladados a un centro de detención de inmigrantes y liberados para hacer lo mismo. Las personas tienen un año desde el día que entran a Estados Unidos para presentar una solicitud de asilo. No hay datos públicos sobre el porcentaje de personas que cruzan el país de manera ilegal y acaban solicitando asilo. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias internacionales de última hora. Compartan el video con sus amigos en las redes sociales. Activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y ¡chao!